Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Lorena Monsalvo Camargo. Les presentaré mi acá final con el tema de tablas de contingencia de la asignatura de Estadística Inferencial de la ficha 53390 con la profesora Lorena Delgado Jiménez de la carrera de Administración de Empresas Virtual. ¿Qué son las tablas de contingencia? Es una forma de representar los datos y facilitar el cálculo entre dos variables o más. Nos ayuda a determinar habilidades condicionales mostrando valores de la muestra en relación con dos variables diferentes. El uso de las tablas de contingencia consiste en crear dos filas y columnas para representar nuestros datos categóricos y valores de información recolectada en nuestro estudio de mercado. ¿Qué ventajas? Primero, facilita la lectura de los datos. Segundo, es posible realizar gráficas que permitan visualizar y comprender fácilmente la información. Tercero, nos ahorra tiempo en la correlación de variables. Y cuarto, ofrecen resultados claros y precisos que permiten tomar mejores decisiones. ¿Para qué sirven las tablas de contingencia? Resumen los datos categóricos, facilita su visualización, analiza relaciones entre variables, permite identificar si existe una asociación entre dos variables categóricas, calcula probabilidades, identifica patrones. ¿Cómo elaborar una tabla de contingencia? Para esto, como primer paso, identificar las variables, estas en sus posibles categorías o niveles. Como segundo, crear la estructura de la tabla, en donde dibujamos la tabla, organizamos filas y columnas y agregamos datos y valores. Tercero, llenar las celdas con los datos. Esto para hacer la combinación de categorías y registrar ese número en la celda correspondiente. Como cuarto punto, calcular los totales y realizar las sumas de todos los valores en la tabla para ir consiguiendo las probabilidades. Como ejemplo tenemos, en una carrera de atletismo se inscribieron un total de 200 participantes, donde se dividieron por categorías. Primero, la categoría de niños con un total de 50 participantes, donde los niños hombres suman 30. Tenemos la categoría de adultos con un total de 90 participantes, donde la cantidad de mujeres adultas son 38. Y tenemos por último la categoría senior mujeres con un total de 19 participantes inscritas. En nuestra presentación tenemos una tabla que solamente está con los datos que nos plantearon en el ejemplo, pero no está completa. Entonces, debido a esto, vamos a hacer la correspondiente operación para poder tener la tabla completa y así seguir con la creación de nuestra tabla de contingencia, pues resolver unas preguntas y mirar qué tan probabilidades hay. Para hacer esta tabla no tenemos el valor de niños de la categoría niños femeninos. Entonces vamos a coger el total de niños que son 50 y le vamos a restar los niños masculinos, los niños hombres. Estos 50 menos 30 nos da un total de 20. Por lo tanto, tenemos 20 niñas femeninas. En la parte de categoría de adultos no tenemos los adultos masculinos. Cogemos el total que son 90 y le restamos las 38 adultas femeninas, lo cual nos da 52 en total. Entonces tenemos 52 adultos masculinos. En la parte senior no tenemos masculinos ni tenemos total. Por lo tanto, vamos a coger los totales que no tenemos verticalmente y los vamos a restar. El total de todas las categorías son 200 participantes. A esto le vamos a restar los 90 adultos de la categoría adultos y los 50 de categoría niños. Esto nos da un total de 60 restantes, lo cual nos dice que la categoría de senior tiene un total de 60 participantes. Con este resultado ya podemos sacar cuántos masculinos hay. A 60 participantes le restamos 19 senior femeninas que hay inscritas y esto nos da un total de 52 participantes senior masculinos. Ya teniendo nuestra tabla,
Aquí vemos en la presentación, tenemos nuestra tabla con los datos incompletos, la siguiente con datos ya que averiguamos, y con esto ya podemos resolver nuestras preguntas de probabilidades. Como primer pregunta tenemos cuál es la probabilidad de que sea mujer la ganadora. Por lo tanto, cogemos el total de participantes, que son 200, porque no nos está diciendo la categoría, no nos está poniendo condiciones, por lo tanto cogemos los de toda la tabla, el total. 200 como denominador, y como numerador pondremos la 77 total de la parte femenina, porque no nos dice la categoría, sino nos dice la parte femenina. 77 sobre 200 lo dividimos y nos da un total de 0,385, que en porcentaje nos daría 38,5%. Entonces la probabilidad de que sea mujer la ganadora es de un 38,5%. Como segunda pregunta tenemos cuál es la probabilidad de que sea niña la ganadora. Por lo tanto nos dice la categoría y nos dice el sexo que tenemos que averiguar. Entonces, siendo niña de la categoría niños y femenina, entonces como total y denominador colocaremos 50, que es el total de niños, y como numerador colocaremos 50, que son niños femeninos, en este caso niñas. 20 dividido 50, esto nos da un 0,4, que a porcentaje nos daría un 4%, lo cual la probabilidad de que sea una niña la ganadora es un 4%. La tercera pregunta es cuál es la probabilidad de que sea un hombre, dado que está en la categoría senior. Acá nos dice categoría y por lo tanto nos dice que tiene que ser hombre. Por lo tanto buscamos en la tabla, recogemos el total de la categoría senior, que son 60, lo cual sería nuestro denominador, y nuestro numerador serían 41, que son senior masculinos, que en este caso nos está diciendo que cuál serían los hombres. 41 dividido en 60 sería 0,683, lo cual la probabilidad es de 68,3% de que sea un hombre de la categoría senior el ganador. Como pregunta 4 es cuál es la probabilidad de que sea una mujer de la categoría de adultos. Entonces también nos da categoría y también nos da sexo. Por lo tanto, recogemos el total de adultos, que son 90, y nos centramos en la sección de mujeres, que son 38. Entonces, como denominador 90, que es el total de senior, de participantes senior, y 38, que es el total de participantes senior pero femeninos. Dividimos esto, eso nos da 0,42, lo cual la probabilidad de que sea mujer la de categoría de adultos la ganadora es de un 42%. En este caso, entonces, gracias a las tablas de contingencia nos permite seleccionar y abordar la información y los valores correctos para poder hacer la operación correspondiente y mirar qué tanta probabilidad hay que tenemos que encontrar en el estudio de marcado con los resultados que nos arrojan y nos dan, y los resultados que no nos dan los podamos averiguar y tener una tabla completa. Muchas gracias. Hasta luego.